inicia este movimiento en el que lo que estamos educando no es solo para este niño, es porque queremos hacer una onda expansiva. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? Queremos enseñarle a los niños de kinder a gestionar sus emociones y a respirar y a decir calma. Bueno, pero muchas veces el que este niño vaya y lo repita en la casa, luego hace que la mamá lo replique en sus grupos de chat del WhatsApp, etcétera. Entonces, ahorita alguien ponía en el chat, se hacen como bolas de nieve psicológicas, emocionales, sociales, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, estas bolas de nieve pueden ser en negativo, pero pueden ser también en positivo. Y esa es la fuerza que tenemos en la educación. Y por eso podemos darle poder a lo que hacemos y darle poder a los niños. Alguien hablaba ahorita de empoderar a los niños. Yo creo que la educación es un acto de empoderamiento, ¿no? Y entonces por eso justamente vamos a tocar este tema en esta diapositiva que sigue, que es el tema del poder, el poder para transformar. Hay mucha confusión en relación a este término del poder. Puse una imagen aquí que me pareció bonita de las manos cuidando el mundo y tal, pero no saben qué trabajo me dio encontrar una imagen que hablara sobre el poder, que estuviera en positivo. Yo a la hora que googleé imágenes que se puedan compartir sobre poder, eran imágenes de un gordo detrás de un escritorio golpeando y gritando, ¿no? O de una persona, una silueta de alguien señalando con el dedo y alguien abajo totalmente agachado y sometido. Es decir, tenemos como muy metido acá atrás que el poder es el poder de unos sobre otros. Y no pensamos en esta otra dimensión del poder que es, tenemos poder para hacer cosas, tenemos el poder de hacer cosas. De hecho, por ejemplo, en el colegio en donde yo trabajo, habíamos lanzado una campaña de Cuaresma que me sigue pareciendo que era bonita, aunque la Cuaresma ya nos cambió con la contingencia, pero era descubrir nuestros poderes. Y entonces con los niños pequeñitos, hablar en los superhéroes, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué superpoderes tienes también tú? Fíjate, tienes el superpoder de desordenado en bonito. Tienes el superpoder de limpio. Tienes el superpoder de abrazar a alguien, el poder de sonreír, el superpoder de incluir a un compañerito que estaba solo y que se sentía triste. Y tú tienes el poder de tu palabra para decir, vamos a invitarlo, vamos a incluirlo. Y esto lo fuimos adaptando desde jardín de niños hasta preparatoria, ¿no? Y bueno, en los primeros en los que hubo que cambiar el chip fue en los maestros y en las catequistas. Porque cuando empezábamos a hablar de poder, claro que se pensaba en la otra cosa, es decir, bueno, alguien tiene que tener el poder. Y fue justamente esto era lo que queríamos, ¿no? Que todos, sonaba muy sencillo para los niños, pero el gran cambio cultural era en los adultos, el decir, el poder para transformar la realidad lo tenemos todos. Esto que alguien ponía ahorita, el poder de soñar, el poder de perseguir los sueños, el poder de trabajar juntos, ¿no? Y en ese sentido, esto que dice aquí, el poder tiene de hecho una capacidad sanadora,
cuando se pone al servicio de la reconciliación y del amor. Y es importante tocar el tema del poder, porque entonces frente a una realidad tan difícil como la que estamos viviendo, tan compleja, cualquier discurso que digamos sobre hay que cambiar el mundo y hay que transformar la realidad, si no sabemos el poder que tenemos, el resultado es, pero no podemos hacer nada, ¿no? Lo contrario de tener poder es sentirnos impotentes. Y la impotencia y la frustración frente a la realidad es muy paralizante. Y por eso es que necesitamos identificar qué poder tenemos. Entonces, en la siguiente, podemos ver cómo nosotros como educadores tenemos un poder, tenemos muchos poderes. Tenemos el poder del conocimiento, tenemos el poder de la cultura, el poder del lenguaje, el de poder usar la información. Tenemos el poder que nos dan ciertos roles o servicios que nos han confiado. Incluso tenemos el poder de tener acceso a veces a recursos, a fondos, a donativos. Y necesitamos aprovechar para bien ese poder, ¿no? Y algo importante, el poder compartido y ponerlo al servicio de la misión y del bien común. Entonces, cada maestro tiene una serie de poderes en sus manos. Tiene el poder de la relación afectiva, tiene muchos poderes. Qué distinto es el poder que tiene un buen maestro o una buena maestra cuando tiene el respaldo de todo su colegio. Y entonces ya no es la maestra que influye, es el colegio el que influye y el que manda un mensaje común, un mensaje colectivo. Por eso es que es tan importante poder hacer red y comunidad como colegio, porque esto nos da un poder colectivo. Pero ahora imaginemos el poder que tenemos si no somos solo un colegio, sino si somos una red. Y entonces yo formo red con todos mis colegios de X espiritualidad, ¿no? Bueno, ese es un poder distinto. Es muy distinta la fuerza que tiene una reflexión que hace la maestra de tercero A y que le manda a los papás, a una reflexión que firma el consejo directivo de un colegio y que se manda a los papás. Y qué distinto es un comunicado que trae el logotipo de todos los colegios que forman la red de X, del Sagrado Corazón, de los colegios plancartianos, de los colegios ¿no? Toma una fuerza nueva. Y bueno, así nos podemos ir pensando en redes cada vez más amplias. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Porque cuando estamos hablando de que queremos hacer un cambio en el mundo, le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Cuando hablamos de un cambio en el mundo, estamos hablando no de pequeños cambios nada más, ¿no? Estamos hablando de un cambio estructural. Las estructuras en nuestro mundo, por ahí se abrió un micrófono. Las estructuras en nuestro mundo hay que renovarlas, los sistemas hay que renovarlos. Y eso no lo vamos a hacer si no colaboramos más entre nosotros, ¿no? Si no colaboramos al interior del colegio, pero también con otros grupos que comparten la misma visión. Esto que están leyendo aquí es un documento de mi congregación, que fue la síntesis de un encuentro internacional de justicia, paz e integridad de la creación. Y entonces está escrito desde ese marco. Es decir, pensando en nosotras como educadoras, pero pensando en un trabajo por la justicia, la paz y la integridad de la creación.
Y entonces decíamos ahí, hay un llamado a ser artesanos de esperanza, todos. Y eso quiere decir que necesitamos colaborar y entrar en acciones colectivas que promuevan la dignidad humana y que puedan entretejer un nuevo tejido social. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un cambio sistémico? Nos gustan a veces las palabras domingueras, pero a mí misma me queda más claro cuando hablo de un cambio cultural. Por ejemplo, para enfrentar el cambio climático, ¿no? Se necesita una toma de conciencia colectiva porque habla de cambiar hábitos, de cambiar maneras de organizarnos, de cambiar la manera de situarnos en el mundo, de entender la economía, de muchísimas cosas. Y para poder hacer eso necesitamos empezar a llegar a acuerdos, no, bueno, acuerdos en el salón, pero también acuerdos como colegio, acuerdos con los papás, pero acuerdos con la sociedad, con las empresas, con los gobiernos, como iglesia. Hay temas que si no le entramos todos va a ser muy difícil cambiar. Ahora, no le vamos a entrar todos, no todos estamos de acuerdo, pero muchos, todos los que se puedan, ¿no? Otro cambio cultural clave, ¿no? El tema de, por ejemplo, el machismo, que es un flagelo general y que tenemos introyectados hombres y mujeres. No es nada más cuestión de que si los hombres, o, no me voy a meter ahorita en ese tema, pero implica un cambio de mentalidad en cómo nos ubicamos, en si somos capaces de generar relaciones de respeto de todos con todos, desde pequeños. Y eso implica lo mismo, la escuela, la familia, la empresa, la iglesia, las políticas públicas. El tema de la necesidad de tolerancia e inclusión en una sociedad tan polarizada. Bueno, aprender a dialogar implica que todos nos pongamos, o bueno, que muchos, que todos los que tenemos ese deseo nos unamos. A eso voy. No es una utopía pensar que todos vamos a estar de acuerdo, pero hay muchos que estamos soñando con lo mismo. Esos muchos que soñamos con lo mismo, podemos empezar a generar acuerdos, podemos empezar a hacer esfuerzos comunes. Y entonces vamos a la que sigue, y con esto entramos directamente en el tema de las redes. Es algo que también salió en ese encuentro que les estoy contando. Decíamos, no estamos llamados a ser una estrella que brilla por sí sola, sino más bien ser parte de una constelación del universo. Y es que nos encanta ser estrellitas marineras, nos encanta. A lo mejor, bueno, lo dijimos nosotras como congregación porque podemos tener ese pecado, pero creo que no somos solo nosotras, es algo muy humano, muy humano. Nos encanta ser la estrella. Pero la llamada para este momento no puede ser esa. No puede ser solo brillar yo. Porque además ahí ya estoy cayendo en este pecado del que habla el Papa continuamente, que es el de la autorreferencialidad. Si volvemos otra vez al decir, a ver, ¿para qué estamos aquí como educadores? ¿Para qué existe este colegio, esta institución? ¿Para qué existe esta congregación? Es para el reino de Dios. No es para brillar yo, para brillar nosotros. Claro, tenemos poderes y hay que hacerlos brillar y hay que ponerlos al servicio, pero viviéndonos como constelación, somos la Vía Láctea y podemos brillar mucho más juntos que si brillamos cada quien solos por nuestra cuenta. Ahora, esto, si vamos a la que sigue, este proceso de pasar de ser estrellas a reconocernos parte de una galaxia, pues tiene muchas dificultades. Ya ayer el panel era sobre las dificultades para
para a veces hacer comunidad y hacer red, pero quiero retomar algunas que me parecen importantes, ¿no? La primera, y honestamente creo que es la más importante, es nuestro ego personal y colectivo, que a veces disfrazamos de identidad propia. Y les doy un ejemplo muy sencillo y que me pasó a mí ayer o antier. Me llegó por WhatsApp un video fabuloso que elaboró un departamento del municipio de León, Guanajuato. Es un videíto hecho para niños pequeñitos, para niños de jardín de niños, enseñándoles a cómo manejar sus emociones en este tiempo de la cuarentena, ¿no? Y enseñándoles a respirar y a entender por qué, y luego con voces de niños y caricaturas, las preguntas como con los miedos que pueden tener los niños, ¿no? ¿Y nos vamos a morir todos? No, no nos vamos a morir. A lo mejor muchos se van a sentir mal, pero no te asustes, no sé qué. Bueno, es un video como de 5 minutos. Y mi primer pensamiento fue decir, es que esto hay que subirlo a la página del colegio para que lo vean todos los papás. Y mi segundo pensamiento fue decir, ay, pero trae el logo del municipio de León. Ay, ¿será que lo podamos poner en nuestra página? Pues no, es que está muy bonito el video, pero yo quisiera que saliera con nuestro logo. Entonces, ahí pues ya me entrampé, ¿verdad? Y claro, esto embona con la siguiente parte. Hay una necesidad legítima de visibilizar nuestro propio aporte, ¿no? Claro, yo en la página del colegio, pues quisiera que aparecieran cosas escritas por nuestros maestros, con frases de nuestra madre fundadora, y con un canto de alguna hermana de la congregación que haya compuesto una canción bonita. Pues sí, porque tenemos muchos aportes lindos que queremos compartir, pero esa necesidad legítima nos puede confundir en el momento en que perdemos la perspectiva y vemos que no somos las únicas que inventamos canciones, no somos las únicas que tenemos muy buenas ideas y además no tenemos tiempo de producir videos bonitos. O sea, si ya alguien hizo un video precioso, lo pongo, aunque sea con el logo de otra gente, ¿no? Pero luego nos entra el punto 3, que es el temor de que si yo hago alianza con alguien, luego entonces a lo mejor me estoy aliando a algo que no me convence, o que me van a arrastrar, o que me van a llevar a donde no quiero, ¿no? Y entonces, volviendo a mi ejemplo, digo, ¿qué partido político está gobernando en el municipio de León, Guanajuato? La verdad que no sé qué partido político sea. Pero sea el que sea, ¿qué tal si me vinculan a ese partido y luego nos metemos en problemas y va a parecer que? Y entonces ese miedo nos impide aprovechar recursos que están allí y que si yo hago a un lado mis temores o les doy su tamaño, puedo decir, a ver, estoy tomando esto, que es un material muy bueno, y que si quieren al final en el chat les pongo el link para que lo puedan ver. Y ya, y si me vinculan al partido político que sea, les puedo decir, mira, pues no sabía, pero ¿a poco no está muy bonito el video? Sí, como que hay cosas que tenemos que aprender a relativizar, ¿no? Y luego, bueno, está el último punto, que es real, objetivamente en cualquier red, en cualquier alianza. Se pueden dar diferentes posturas y opiniones, incluso en temas que son muy fundamentales. Y por eso hay que ser muy claros de cuando hacemos una alianza con alguien, cuál es el para qué. En qué es en lo que sí estamos de acuerdo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que yo sé que es polémico, pero justo por eso lo escogí. Si vamos a la siguiente diapositiva.
Y bueno, aunque ahorita todos hablamos del coronavirus, estoy segura que a nadie se nos ha olvidado todo lo que cada quien vivió desde su propio lugar en torno a lo que sucedió el 9 de marzo en nuestro país, que fue el paro de mujeres. ¿Se acuerdan que el 8 de marzo hubo marchas y lo que sea? Ahorita no me voy a referir a las marchas, sino al paro nacional, que convocó un grupo feminista, pero que al final se juntó allí todo tipo de gente, ¿no? Entonces, esto se volvió un movimiento gigantesco, porque realmente fue enorme, o sea, el decir bajita la mano, el 30 o 40% de las mujeres del país de alguna manera hicieron paro, es una enormidad de personas, de grupos no necesariamente organizados. Había quienes decían, ay, pero es que estas seguro son de un grupo. No, todas mis amigas que estaban en los grupos de chat, etcétera, etcétera, mis primas, no pertenecen a ningún club, a ningún colectivo, a ningún frente. Algunas son amigas de café, son las primas, son las vecinas. Y ahí había de todo, o sea, había, sí, redes y colectivos feministas, pero había toda la gente que se sumó desde las redes sociales, que son otras redes que también existen, pero también había redes de universidades y de colegios. Posiblemente cada uno de ustedes le tocó ese discernimiento de decir, ¿qué vamos a hacer como colegio? Nos sumamos, abrimos, cerramos ese día. Damos chance de que falten las maestras o no, tenemos que estar educando a nuestros niños. Nos oponemos porque esto nos parece sospechoso y peligroso o nos sumamos. Dentro de la iglesia, voces. La conferencia de obispos respaldó explícitamente el paro, el movimiento. Hubo diócesis que explícitamente apoyaron el paro como iglesia y hubo grupos de iglesia que dijeron, no, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, por eso en la siguiente lámina, decía, bueno, a veces las redes se pueden prestar a enredos, ¿no? Y esto fue lo que hizo tan complejo lo que sucedió ese día. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que entramos en este juego de recelo y de acusaciones mutuas, ¿no? En donde me parece que hubo, bueno, no quiero decir errores. Había posturas entendibles y posturas que me parece a mí que eran equivocadas o que podían meternos en una trampa, exactamente en los dos lados, eran como un espejo una de la otra, ¿no? Había los grupos más radicales feministas que decían, ah, claro, ahora quieren marchar o quieren hacer paro con nosotras. Pues sépanse que si paran con nosotras, tienen que estar de acuerdo con nosotras en todo, ¿no? Dice, ¿cómo? ¿De cuándo acá? A ver, ¿por qué? Si estamos de acuerdo en una cosa, ahora resulta que tenemos que estar de acuerdo en todas. Y desde el otro lado el decir, ah, si haces paro es que tú eres como ellas. Y entonces tú estás en contra de la familia y estás en contra de, etcétera. Decir, a ver, no es cierto, no soy como ellas, pero estoy de acuerdo con ellas en una cosa, ¿no? Esto, bueno, allí fue evidente, pero nos pasa en todas las redes, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, como para ver 3 aprendizajes que a mí me quedaron de esa experiencia. El primer aprendizaje fue darnos cuenta de que todos tenemos una urgencia interior de actuar para bien, ¿no? De esto que les decía, de sentir que tenemos el poder de hacer algo, ¿no? Que frente al dolor que nos da de estar viendo todos los días que desaparecen niños, que desaparecen muchachas, que ya golpearon a alguien, que una amiga mía me habló para decirme ya no sé qué hacer, tengo miedo de lo que me pueda pasar en la casa, etcétera, de esta situación que se vuelve como muy abrumadora. Ay, por fin sentimos que tenemos este pequeño, gran poder de hacer algo.
que si todas nos ponemos de acuerdo y ese día no trabajamos, tenemos la sensación de que ya hicimos algo, además de llorar, además de preocuparnos o de doler, ¿no? Por otro lado, otro segundo aprendizaje es que si hay algo que vale la pena, entonces es de todos y debe ser para todos. Si vale la pena luchar contra la violencia, esa lucha contra la violencia es de todos. No se vale que un grupo diga, ay, pero esa fue mi idea y entonces yo soy dueña de la agenda que traiga este movimiento. Pues no, corazón. O sea, si todos queremos luchar por una vida digna, nadie puede decir, yo soy dueña o yo soy dueño de esa bandera. Allí los egos no caben, no caben, ¿no? Y el último que para mí es importante, que es que si queremos avanzar, necesitamos apuntalar lo común y quedarnos con eso y dejar abierto lo que es distinto, ¿no? Ya hay aquí algunos comentarios en relación a esto y tienen razón. Es decir, eso era un tutti frutti, ¿no? Yo misma veía, o sea, de quienes convocaban al paro, había unos que yo decía, sí, yo estoy de acuerdo con eso, y otras que yo decía, jamás estaré de acuerdo con esto otro, jamás. Allí la piedra de toque, el tema más delicado, más grave, me parece a mí, era el tema del aborto, ¿no? Es un tema que a mí me parece que no es negociable, no es negociable, ¿no? O sea, la vida es sagrada y estamos a favor de la vida, ¿no? Allí era un discernimiento difícil y yo puedo entender a quienes decían, yo no me quiero sumar a ese paro porque algunas de las que están allí están a favor del aborto. Y me parece válido decir, yo tomo distancia porque no me puedo sumar a eso. Pero otra manera de sumarnos era el decir, a ver, dejemos en este momento, por favor, el tema del aborto. Veamos qué es en lo único en lo que sí estamos de acuerdo, que es el que no queremos la violencia contra las mujeres. Y cuando llegue el momento de discutir el aborto, te daré todos mis argumentos para decir por qué estoy en contra y por qué pienso totalmente distinto que tú y por qué no me compro lo que tú estás diciendo. Pero aunque estemos en polos opuestos en relación a ese tema, creo que tú y yo sí estamos de acuerdo con algo y es que quisiéramos que las mujeres vivan sin miedo y que se sientan seguras y que sean tratadas con dignidad. Bueno, acordemos lo común y después discutamos a morir aquello en lo que somos distintos, ¿sí? Y entonces, ya dejando a un lado este tema, que les digo que yo sé que es muy polémico, si vemos en la siguiente, podemos decir, bueno, esto, ¿qué nos dice a otras redes que no tienen que ver con este movimiento, ¿no? A veces podemos dividirnos o disentir porque nos centramos en temas que no son necesariamente universales, ¿no? Y a veces, bueno, eso es ni siquiera porque esté en juego un valor fundamental, a veces es puro ego, tal cual, ¿no? No sé, que si se hace una red de trabajadores de la salud o de la educación o red a favor de la infancia o lo que sea, ¿no? Y entonces queremos que la red apoye, pues no sé, un tema que no tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, pues no puedes arrastrar a todos a que piensen como tú en X tema. Pero podemos ver cuáles son los temas que nos importan mucho a todos para entonces poder avanzar. Esto no quiere decir que tengamos que limitarnos a decir frasecitas neutrales que dejen
tranquilos a todos, ¿no? Mientras digamos así como, ay, pues todos estamos a favor de ser felices, ay, pues allí no va a haber ningún problema, pero eso no le dice nada a nadie. Ajá. Y me parece que además sobran muchas palabras y lo que faltan son acuerdos, ¿no? Faltan acuerdos. Y, y en esto yo los invito a que miremos en la propia historia de la Iglesia cómo fue el primer concilio, que está en la siguiente diapositiva, que fue el concilio de Jerusalén. De hecho, está consignado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Quienes citaron el niño se acuerdan que estaban los judaizantes que decían, para ser seguidor de Jesús, antes tienes que ser judío y te tienes que circuncidar. Y otros que decían, no, pero ¿por qué? Jesús vino para todos. Y ahí estaban, que sí, que si no, había rumores, había dimes y diretes, y deciden reunirse. Y allí expresan las diferentes posturas. Y van a qué es lo fundamental. Lo fundamental es que la buena noticia de Jesús le llegue a todo el mundo. Lo fundamental es el mandato de Jesús. Entonces, no es que estén de acuerdo en todo, a lo mejor hay algunos que hubieran querido normas más estrictas, otros que hubieran querido menos normas, pero acuerdan los mínimos. Y entonces dicen, bueno, vamos a decir que no coman la carne inmolada a los ídolos, que se abstengan de A, B, C. Y escriben una carta dirigida a todas la iglesia de ese tiempo, diciendo, ya nos pusimos de acuerdo y el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que, y entonces dan sus acuerdos comunes, que son muy poquitos, ¿no? Y entonces, al pensar en construir redes o al pensar en las redes de las que formamos parte, redes educativas, redes educacionales, redes de colegio, vamos pensando a nivel de corazón qué es lo que nos une, ¿no? Y si nos uniéramos a redes más amplias, ¿para qué sería? Y entonces los invito ahorita a algo un poquito distinto. Vamos a hacer un momentito de silencio y hacernos estas preguntas. A ver, de la realidad del mundo, ¿qué me duele? ¿Qué me duele mucho? ¿Qué anhelo con todo mi corazón? ¿Qué sueño de verdad me entusiasma? Vamos a pensarlo y entonces los invito a que en el chat escriban en una frase, en 2, 3 palabras, algo, esto, un deseo profundo, un anhelo que les arde en el corazón. Y vamos a ir leyendo lo que algunos de ustedes escriban. Fíjense, van apareciendo cosas muy hondas, ¿no? Hay muchos que hablan de la indiferencia, ¿no? Que duele la indiferencia, que quisiéramos tener mayor sensibilidad, que quisiéramos que se respetara la vida en todas sus formas. Hay muchos deseos hondos que tienen que ver con que Dios esté presente, otros que tienen que ver con el cuidado mutuo,
con un mundo sin violencia, con un mundo en donde haya justicia, no solo de palabras, que podamos aprender la convivencia pacífica y que podamos, que todos tengan posibilidad de libertad, de caminar sin miedo, de utilizar nuestros dones, también de poder compartir la fe y poder argumentarla, el respeto, la injusticia, otra vez muchos de que Dios puede estar en la vida de las personas, que nos podamos acercar de nuevo a la iglesia, la unidad en la diversidad, otra vez la empatía, el que podamos vivir el amor de Dios. Si vamos leyendo lo que está ahí, es una belleza. Fíjense cómo estamos resonando con anhelos que son comunes. Yo leo lo que ustedes han puesto y puedo resonar con todo, porque además todo esto es algo que también es un anhelo de Dios, que también es un deseo de Dios, ¿no? Este es el mundo que Dios soñó, que seamos capaces de escuchar a los otros, que podamos mirar con los ojos de la fe, que haya respeto, que haya más conciencia de humanidad, capacidad de escucha, respeto, justicia solidaria, caridad, que podamos vivir con coherencias en un mundo sin fronteras, equitativo. Otra vez que Dios reina en el corazón, que experimentemos el amor de Jesucristo. El ser comunidad, que haya equidad, justicia, otra vez sensibilidad, empatía. Estos anhelos profundos son los que tendrían que estar a la base de querer hacer red. De querer hacer red con nuestros padres de familia, de hacer red con los colegios hermanos de nuestra espiritualidad o lo que sea, pero también de hacer redes ciudadanas, de hacer redes de congregaciones, de hacer redes educativas como esta de la CENEP, pero ahora que he estado más metida en este mundo, ya vi que hay, ya no sé, como 3 o 4 redes aquí en nuestro país. Bueno, redes de redes, integrarnos unas redes con otras redes. Hay redes latinoamericanas, hay redes mundiales. ¿A quiénes nos sumamos? Fíjense cómo los 200 y pico que estamos hoy aquí en esta reunión, 219 participantes tengo aquí que estamos sentados juntos compartiendo. Fíjense cuántos sueños comunes tenemos. Y posiblemente hay otra red. En estos mismos días hubo otro congreso de educación que no sé quién organizó, pero me llegó la invitación. Pues a lo mejor en ese congreso están compartiendo sueños iguales que los nuestros. ¿Se imaginan si nos juntáramos? ¿Se imaginan si nos sumáramos? Y con esto, a ver si pasamos a la siguiente. Bueno, muchas gracias por esto que están compartiendo, realmente es una belleza. En la siguiente diapositiva está este árbol con manitas, con una frase que me gusta mucho, es un proverbio africano, que dice, "It takes a village to raise a child". Es decir, se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Nosotros tenemos a muchos niños que pasan por delante de nosotros, ¿no? Pero para educar a cada uno de ellos, en realidad se necesita a todo un pueblo que esté involucrado. ¿Por qué estamos siempre criticando o quejándonos o así
de los papás. Porque es una frase que estoy segura que han dicho en cada sala de maestros de ustedes, ¿no? ¿De qué sirve que nosotros estemos aquí toda la mañana educando en ciertos valores si llegan a su casa y ven lo contrario, ¿no? Eso es algo que decimos mucho, pero que también se puede decir en positivo. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo con los papás y dijéramos, vamos a hacer un esfuerzo común de que en casa y en escuela podamos formarlos conjuntamente. Pero luego resulta que el niño ya no oye ni lo que le dicen en la escuela ni lo que le dicen en la casa, sino lo que vio en YouTube, en lo que vio en el influencer, en el youtuber X o en lo que vio en lo que sea. Bueno, pues se necesita que también allí haya redes que eduquen a este mismo niño. Y resulta otra vez, como los círculos concéntricos que les decía, hay cosas en el ambiente que educan o no educan. Entonces, necesitamos volver a sentir que como sociedad estamos educando a nuestros hijos y pensar cómo queremos educar a esta siguiente generación. ¿Los queremos educar tolerantes o intolerantes? ¿Los queremos educar seguros o asustados? ¿Los queremos educar respetuosos o violentos? Claro, va a haber de todo. Va a haber de todo en el mundo, pero necesitamos empezar a generar acuerdos con quienes, otra vez vuelvo, con quienes tenemos deseos en común, con quienes tenemos sueños en común. Entonces va a haber personas con quienes compartimos una misma visión que desde una plataforma digital, desde redes sociales, desde lo que sea, educan en la misma tónica que nosotros queremos educar. Y podemos hablar con los papás con empatía y decir, a ver, quizás no son tan distintos los deseos y los anhelos que tienen ellos para sus hijos de lo que nosotros queremos. Vamos uniéndonos en eso que nos une. Más allá de si tuvieron tiempo o no tuvieron tiempo de venir a la junta, o si vinieron o no vinieron los que yo quería a la escuela de padres, ¿cómo contactamos con esos deseos profundos que tienen ellos y que a veces no saben tampoco cómo transmitir o cómo gestionar, ¿no? ¿Cómo podemos, como decía ahorita alguien, sentir que estamos en el mismo barco? Y en esto, y bueno, con esto ya casi estoy acabando. El Papa ha hablado últimamente mucho de la necesidad de reconstruir el pacto educativo, ¿no? Y esto que está aquí en la pantalla, perdón, en la siguiente diapositiva, es una frase de la convocatoria que hizo el Papa para este encuentro que ahora se movió para octubre, que tiene que ver con volver a hacer un gran pacto educativo, ¿no? Que es un pacto educativo entre familia, escuela, país, mundo, cultura. Y el síntoma, él dice, de un pacto educativo roto es esto, que nos estamos echando la bolita unos a otros, ¿no? Que decimos la sociedad o la familia, las instituciones educativas, están delegando la educación en otros, ¿no? Los papás pretenden que en la escuela eduquemos a los niños en todo y además eso nos está tocando, o sea, es real. Por ejemplo, nosotras en la catequesis de preescolar, pues ya metimos el tema de enseñarlos a persinarse. ¿Por qué? Porque antes eso se los enseñaba la mamá. Ahorita ya la mamá no les enseña eso, esperan que hasta eso les enseñemos en el colegio, ¿no? Pero luego de otro lado veo memes o frases así de maestros que dicen, no, que los eduquen los papás, yo solo les enseño. Pues no podemos entrar en ese juego, nos toca educar a todos, nos toca educar a todos. Entonces,
necesitamos volver a hacer, dice el Papa, un esfuerzo de generosidad y de un acuerdo universal, ¿no? Dice el pacto está roto y muy roto. O sea, no es algo que se pueda usar o que se pueda pegar. Es volver a empezar a decir, a ver, nos tomamos de la mano y 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Entre todos vamos a educar a estos niños, ¿no? La siguiente sigue del Papa, dice, nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia, personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones, y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debamos cuidado y respeto, ¿no? Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también diálogo entre las religiones. Esta es la propuesta del Papa Francisco. Y él lo plantea a nivel de un pacto mundial. Qué bonito sería que pudiéramos hacer un pacto nacional o estatal o local o ya de perdido de colegio, ¿no? Como poder, este gran pacto también poder irlo llevando a lo local. Y en eso otra vez, más allá de la historia que cada quien tiene en relación a si me voy a juntar con este o con este, los egos, los recelos. Y bueno, un ejemplo, al fin que esta ya es la casi última diapositiva. Un ejemplo de lo que nos está pasando ahorita en esta pandemia, ¿no? Para no dejar la charla sin tocar el tema del coronavirus. En este momento, los países en donde están viviendo más urgencia es en donde están haciendo pactos más fácilmente, porque se dan cuenta de una frase, bueno, ellos no citan a Teresa de Jesús, pero a mí esta frase de Santa Teresa me encanta, que en un momento escribió y decía, estáse ardiendo el mundo y quieren volver a crucificar a Cristo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Ella se refería a la oración, pero yo creo que toca muy bien este tema de por qué es necesario hacer redes. Está ardiendo el mundo. No es tiempo de perdernos en negocios de poca importancia. Toca que cada quien desde donde está se sitúe en lo que es verdaderamente urgente, que es salvar el mundo, de ese tamaño, salvar el mundo, ¿no? He oído y leído testimonios preciosos de cosas que algunas personas, instituciones han hecho, por ejemplo, en España o en Italia, ¿no? En España leí ayer que algunos seminarios diocesanos se están convirtiendo en hospitales y que el obispo le habló al presidente municipal o al gobernador para decir, aquí está mi seminario, tiene 60 recámaras, pueden usarlo para lo que necesiten. Ni el de diseño de modas, opción de la última moda, para decir nos vamos a dedicar ahorita a hacer batas de hospitales. Es decir, está desde pues, un diseñador de modas que no sé cuál sea su religión ni en qué está de acuerdo o en desacuerdo, pero dice ahorita importa salvar vidas. Y el obispo dice sí, hay que salvar vidas, esto es lo que yo puedo poner. Y en el mejor de los casos, ¿qué puede poner el gobierno? ¿Qué pueden poner las empresas? Vemos la urgencia cuando no tenemos suficientemente abierto o sensible el corazón. Todavía nos perdemos en lo propio, ¿no? Y les puedo dar un ejemplo bien sencillo, ¿no? En una ciudad de este país, en donde hay diferentes universidades, está la Universidad A generando cápsulas de
cómo lavarte las manos. La Universidad B generando cápsulas de cómo lavarte las manos. El gobierno estatal generando cápsulas de cómo lavarte las manos. Y entonces yo en mi colegio hago un video de cómo lavarte las manos. A ver, por Dios, que uno se dedique a hacer videos de cómo lavar las manos y todos usamos ese video, mientras otro piensa en cómo hacer respiradores y otro piensa en cómo hacer cápsulas de salud mental y otro hace una iluminación desde la fe. Pero estamos, cada parroquia, bueno, y conste que yo he seguido todos los días la misa en línea, una que me encanta, y prendo la computadora y veo la misa en línea. Es un recurso importante. Pero me hace sonreír un poquito el ver que ahorita hay una lista de 300 sacerdotes que todos quieren transmitir su misa en línea. Entonces, claro que todos queremos hacer lo que podamos, pero si usamos los recursos de unos y otros, cada quien puede enfocar su energía en algo diferente y que sea realmente necesario. Y otra vez, no el decir, es que mi video de lavarse las manos salió en los colores institucionales y tiene mi logo. Estáse ardiendo el mundo. No es tiempo de perdernos en cosas de poca importancia, ¿no? Y aplica para la pandemia, pero aplica para el cambio climático y el calentamiento global, y aplica para la violencia, y aplica para todos estos sueños que dijimos. La intolerancia, la falta de empatía, la falta de Dios en las familias. Es momento de juntarnos, es momento de hacer alianzas y es momento de pensar en grande, ¿no? Y por otra parte, y con esto termino ya en la última diapositiva, por favor, también tener como esta paz de espíritu, ¿no? De decir, tampoco vamos a poder todo. Hay que pensar en grande, vale la pena soñar con cambiar el mundo, con salvar a la tierra, pero no está solo en nuestras manos, no está solo en nuestras manos. Ya la vida nos ha enseñado que hacemos lo que podemos y que aunque hagamos todo nuestro esfuerzo, eso no va a terminar ni con todas las injusticias, ni va a lograr la paz mundial, ni va a acabar con toda la contaminación. Podemos tener cierto éxito, pero también sepamos que tenemos vulnerabilidades, que tenemos límites. Otra vez, bueno, si cada uno hoy en la tarde nos damos tiempo de releer la homilía fabulosa del Papa ayer en la bendición Urbi et Orbi, de alguna manera nos dice esto. O sea, hay momentos en que la vida y Dios mismo nos recuerdan que somos limitados, que no podemos todo, que estamos vulnerables. Pero para mí aquí está la parte bonita. La transformación y el salvar el mundo y el mejorar la realidad es un trabajo del Espíritu Santo. Y que si tenemos poder, si tenemos poderes, es porque esa fuerza del Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros y está presente en nuestras redes y está alentándonos a unirnos y está ayudando a salvar las diferencias. Y que si tenemos esperanza, pues es también un regalo que recibimos de Él, del Espíritu de Dios. Y entonces confiemos en eso, ¿no? Confiemos en la fuerza del Espíritu que ha puesto en nuestros corazones y confiemos en que el dueño de la mies es al que le interesa la cosecha. Es el que sembró la buena semilla, el que nos invita a colaborar con Él y entre nosotros. Y finalmente, pues esto dará fruto para el reino de Dios. Así que bueno, pues muchas gracias y con esto termino.
Agradecemos a Clara Malo y habría un espacio para si hubiera algún comentario o preguntas, por favor hacerlo por medio del chat. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, mucha gratitud, Bueno, pues, como podemos ver. Y bueno, pues cedemos el micrófono a Marichuy. Solo para agradecer nuevamente, me sumo a toda la gratitud expresada en el chat y ha sido un gusto escucharte, Clara. Ha sido un gusto escucharte esta propuesta tan interesante de las redes. Y bueno, es todo un reto, ¿verdad? Esas diferencias que a veces nos separan y nos impiden fortalecer estas redes, lo comunitario en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pero nos has dado criterios muy interesantes, muy importantes a tener en cuenta, a discernir y que, bueno, pues que Dios nos ayude a romper las diferencias, las barreras, los propios egos, etcétera, para fortalecer lo comunitario y restablecer ese tejido social tan fracturado. Y creo que el pacto educativo al que has hecho alusión también, que nos está llamando el Papa, es una manera, una gran oportunidad de unirnos y hacer esta gran comunidad y formar todos desde donde estemos, desde nuestras diferentes trincheras, pues recrear esa humanidad nueva, ese mundo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marichuy, por la invitación y gracias a todos. Encantada, encantada. Nos seguiremos comunicando y apoyando. Felicidades. Gracias, hasta luego. Adiós.